Ok. Muy buenas tardes, Islev. Te doy la bienvenida a 1427 Estudios para esta entrevista sobre géneros periodísticos y la cobertura al Club Sporting Cristal por Copa Libertadores. La primera pregunta para hacerte es, respecto a los informes periodísticos, ¿pasan por un filtro de calidad antes de ser publicados en el medio? Sí, 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 todavía, a pesar que ha cambiado muchísimo, ahora seguramente la inteligencia artificial puede eh, corregir tus textos. Todavía en algunos medios como el de nosotros todavía hay filtros, ¿no? Ahora, filtros en cuanto a la cuestión política, hay muchos, por supuesto eso depende de la línea política del periódico, del medio, incluso de la radio, en RPP seguramente. En cuanto al deporte, creo que es muy poca, ¿no? Digamos, un filtro político es poco, ¿no? De todas maneras, seguramente el que lo hay, en el caso, por ejemplo, de la selección peruana, cuando nosotros tenemos los derechos, nos dicen pues que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hablar de repente algo que no agrade, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que vendemos, ¿no? O sea, es lo que pasa, tú ves en los medios que, por ejemplo, transmiten los televisivos que transmiten los partidos eliminatorios de Perú, que todavía te dan la esperanza de que Perú pueda clasificar cuando ya están totalmente eliminados, ¿no? Porque eso sí es un filtro que como tú tienes que venderlo, tú no le vas a decir a tu producto, ya sabes que Perú ya está eliminado, y entonces el que escuche eso, ¿para qué veo el partido, no? Entonces probablemente hay, en ese sentido puede haber ese filtro, pero es mucho menos que un filtro político que hay pues en las secciones políticas, ¿no? Correcto, Islev. La siguiente pregunta, ¿qué criterios de redacción se aplican para publicar esta información deportiva? No, no, yo creo que posiblemente cuando uno recién empieza se puede aplicar algún tipo de criterio, ¿no? Pero cuando ya uno tiene experiencia y más si tú eres su jefe de sección, tienes largos años de experiencia, pues toda la responsabilidad recae en ti, nada más, ¿no? Tú verás qué haces, ¿no? Si haces una entrevista, si es un testimonio, si es dependiendo de lo que ya más o menos la experiencia te diga, ¿no? Qué es lo que necesitas hacer, ¿no? No, yo creo que ya no es antiguamente posible, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? Pero hoy cada uno es con experiencia, hablamos de la gente de experiencia, cada uno es dueño de lo que escribe, lo que habla, ¿no? Correcto. Como tercera pregunta, ¿cómo la información o esta información que se redacta y se publica posteriormente impacta en el público en general a través de la noticia? Claro, bueno, eso hoy se puede medir, ¿no? Antes no, cuando yo empecé en el periodismo eso no se podía medir, se podía medir probablemente por venta de periódicos y sobre todo a veces, por ejemplo, bueno, cuando estaba en la República, habían estudios de mercado en la cual te decían qué sección era la que más se veía, ¿no? La que más se leía, ¿no? Y generalmente deporte siempre ha estado en un privilegio, ¿no? Deporte siempre ha sido uno de los que más se ha leído. Y entonces nosotros los periodistas que nos especializábamos en deporte teníamos ese, digamos, ese colchón, ¿no? No sentirnos tan inseguros, ¿no? De que casi no nos llamen la atención, de que cambiemos de política, una u otra cosa, ¿no? Generalmente siempre las secciones deportivas han sido bien leídas. Ahora con la modernidad, con la web, me refiero, tú ya sabes las vistas que tienes, ¿no? Acabo yo de hacer, por ejemplo, en este canal digital que se llama Conseñal, una publicación que no es deportiva, es una publicación geopolítica sobre la venta de la compra de los aviones. Y, por ejemplo, veo, ¿no? Generalmente todo el mundo me conoce como deportes, pero veo la interacción que tengo con los usuarios y en un día estaba viendo 2.700 vistas. Entonces, uno ya tiene ahí, digamos, un marco, ¿no? De ver qué interacciones tienes, ¿no? Con el público, ¿no? Algo que hace no se veía. Así que hoy día todo lo que tú escribes en el diario se publica en la web y en la web es donde tú tienes incluso mayor referencia, mayores vistas que hoy que compran periódico. Hoy casi no se compra periódico, ¿no?
Bueno, sí, ha cambiado un poco más nuestra era del periodismo, ¿no? Ahora con la digitalización. Respecto a la siguiente pregunta, ¿qué formatos se utilizan en el diario para difundir, sea la nota, el género informativo, el género interpretativo, un género de opinión? ¿Cómo se Bueno, utilizan? debido a que hoy los medios digitales están prácticamente dándole la defunción, ¿no? A los medios impresos. En los medios impresos generalmente se está poniendo mucha interpretación, mucha opinión, ¿no? Los géneros de columnas son los que más están hoy tratando de abarcar los medios impresos, porque las noticias que salen en el periódico son de ayer. En cambio, los medios digitales lo sacan al instante. Entonces tú no puedes competir con un medio digital, ya no puedes competir. Entonces, sacar noticias informativas que la sacas de todas maneras siempre hay, es casi una pérdida de tiempo, una pérdida de papel, ¿no? Entonces, por eso es que ahora los medios están mucho más abocados a la opinión, ¿no? A la interpretación, opinión, ¿no? De columnas, incluso columnas grandes, antes solamente era una columna chica, a veces de repente toda una página de, de, eh, de un articulista que tiene, pues, que nos explica algo, ¿no? Entonces, hoy los géneros más de interpretación y de opinión están mucho más en los medios impresos que antes. Correcto, Ilev. La siguiente pregunta entonces, ¿qué pasos se siguen en el proceso de elaboración para el diario impreso de estas noticias? Claro, a pesar que hoy ha cambiado, te voy a hablar un poco de los años atrás, porque hoy ha cambiado muchísimo, incluso tú escribes desde tu casa, ya no tienes necesidad de ir al periódico, ¿no? Entonces, con eso ya ha cambiado, creo que más del 100%, ¿no? Antes nosotros íbamos al periódico, cuando yo no era jefe, me mandaban a hacer una comisión, había un cuadro de comisiones, incluso creo que había hasta cursos de cuadro de comisiones, había hasta en las universidades, ¿no? Cuadro de comisiones, recuerdo, que como catedrático también, como profesor, he enseñado. Y entonces tú ibas temprano, el jefe, el editor o jefe de la sección, llegaba poco más, siempre más tarde porque se quedaban hasta mucho más tarde. Entonces los redactores veíamos el cuadro de comisiones y nos embarcábamos en lo que diga el cuadro de comisiones, ¿no? Veníamos nuevamente a la redacción y escribíamos, ¿no? Ahora, dentro del horario, el jefe te podía decir que hagas una nota, que buscaras en archivo, que hicieras una nota, que llamaras por teléfono de repente, ¿no? Entonces, tenías más o menos, ese era el mecanismo, ¿no? Hoy ha cambiado completamente, incluso yo ya como jefe ni siquiera le doy cuadro de comisiones a las personas que están al lado, que uno que ha cambiado muchísimo, antes yo tenía hasta 4 o 5 personas en la sección deportiva. Ahora no tienes a nadie, tienes a una persona y es un practicante generalmente y el jefe, o sea, así más o menos se manejan hoy las secciones de casi todos los periódicos, ¿no? Son practicantes y jefes. Y a los practicantes sí, le dicen, bueno, hoy ya tú tienes que cobrar Cristal, la U o Alianza, y nada más. O sea, antes te pedían una entrevista, te pedían, no sé, algo mucho más eh, definido, hoy no. Hoy, no, hay un partido de Perú, lo haces, o sea, no hay ya, digamos, esa interacción que antes había entre el jefe y el redactor, ¿no? El redactor también ha pasado, por eso te decía, el redactor ha pasado a ser también una persona con mucho criterio y que además que generalmente ya no se sale tampoco, no se sale de comisión porque no hay movilidad, no hay las personas que antes iban, pues uno a la Alianza, uno a la U, uno a Cristal, otro al Boys, otro, en fin, ya no hay eso, ¿no? Porque se ha reducido en el personal y prácticamente el que ha sido tu aliado, el que es tu aliado hoy, el que es tu redactor, es el Internet. El Internet te dice todo. Entonces, ¿para qué vas a la U? ¿Para qué vas a Cristal cuando ellos sacan la información y simplemente lo ves y lo único que haces es voltear lo que dicen, la información o de repente llamar para confirmar, no sé, si algo ha salido, algo que no está claro, ¿no? Pero en la realidad se ha perdido muchísimo, ¿no? De lo que es el cuadro de comisiones, las comisiones, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo, como te digo, ya en los últimos años y sobre todo van a seguir cambiando, porque incluso, pues, eh, tú puedes hacer una reacción con la inteligencia artificial, ¿no? Una nota informativa la puedes hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Es complicado, yo creo que estamos viviendo un momento complicado y por eso es que, para los periodistas, por eso que tenemos que reinventarnos, ¿no? Y básicamente ser mucho más opinólogos, que no existe esa palabra, pero bueno, pero creo que se entiende, ¿no? Y por eso es que ves muchísimos programas digitales en donde hacen polémica y donde ahora se ha insertado este tipo de lo que se llama brutalidad, ¿no? Que algo que yo no estoy de acuerdo, pero que ha llamado muchísimo la atención, ¿no? De hablar lisura. O sea, yo no hablo nunca una lisura así, así sea en un programa digital, porque soy profesor, soy catedrático, y cómo podía, imagínate, dar un improperio en un programa cuando mis alumnos me pueden estar escuchando o pueden estar viendo y después yo voy a enseñarles que no se hablan lisuras y que me podrían decir, ¿no? Entonces, ahí voy totalmente en contra, pero eso no significa que yo esté acertado, ¿no? Porque siempre la modernidad nos lleva siempre al cambio. Y hoy se habla a diestra y siniestra las lisuras y bueno, pues parece que eso es, ¿no? Porque en el campo de los programas digitales, la clave es la interacción, ya sea mal o bueno, no interesa, porque es estos, ¿cómo se llaman estos códigos? Estos, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, que inmediatamente, ¿no? Caramba, se me da el nombre, pero que hacen logaritmo, el logaritmo, ¿no? El logaritmo que hace que inmediatamente te vean más personas que simplemente si tú estás poniéndole bien o mal o insultando incluso a la persona, el logaritmo hace que esto se vaya a otras personas. Y es lo que le interesa al público en las redes digitales, ¿no? Entonces, hablar bien, mal, daría lo mismo, para mí no, pero daría lo mismo para cualquier otro programa, ¿no? Claro, se puede observar cómo la interacción ha ido disminuyendo durante todos estos tiempos. Correcto. Con la siguiente pregunta, entonces, seguimos en el diario impreso. ¿Cuáles géneros periodísticos son los que predominan? ¿El informativo, el interpretativo, el de opinión? Según tu... Claro, no, yo creo que ya casi te he dado esa respuesta, ¿no? Básicamente hoy se trata de poner mucho más opinión, ¿no? Los domingos, por ejemplo, en el Diario Uno, si tú compras un domingo en el Diario Uno, son páginas enteras de opinión, páginas, ¿no? Páginas enteras de opinión, columnas y cosas de eso, porque, como te digo, no se puede pelear hoy, el diario impreso no puede pelear con los diarios digitales. Los diarios digitales están inmediatamente, son instantáneos, ¿no? Con la noticia, entonces no puedes pelear. Pero sí, el diario impreso, el diario digital, perdón, no te puede dar una opinión, ¿no? Que es diferente, que la puedes tener en un diario, ¿no? Eh, Como te decía, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Hay muchísimas voces pro y en contra, ¿no? Pero si una persona está empapada del tema, sabe el tema, entonces te puede dar una óptica diferente, ¿no? Porque hoy en las redes pueden escribir todos. Y la gran mayoría, yo te diría que el 95% de los que escriben en las redes no tienen idea de lo que están escribiendo. Es simplemente participar y lanzar improperios o decirte que está bien o está mal, pero no tienen fundamentos ni argumentos o argumentos fundamentados, ¿no? Entonces siempre todavía en lo impreso queda este recurso de la opinión, ¿no? Claro, entonces ahora tocando el género de opinión, que es el que está, que sobresale, en un artículo de opinión, hablando exclusivamente del Club Sporting Cristal en Copa Libertadores, ¿qué se podría expresar sobre este evento deportivo? Bueno, en la Copa, cada uno cada persona tiene un pensamiento diferente. Yo tengo un pensamiento diferente. No necesariamente mi pensamiento sea el pensamiento común de los periodistas que abordan Sporting Cristal o que van a tocar un tema de Sporting Cristal. Y yo veo el fútbol como un análisis, o sea, no como un hincha. El problema es que muchos de los periodistas ven el fútbol como hinchas. Entonces, desde ahí yo parto, ¿no? Y por ejemplo, a pesar que Sporting Cristal en estos momentos tiene 3 puntos, le ha ganado Cerro Porteño acá, si yo te digo que Sporting Cristal para mí va a quedar último en el grupo, seguramente muchos de los hinchas me van a contestar de muy mala manera, me dejo entender, pero es el análisis que he hecho. O sea, yo creo que Sporting Cristal debe quedar último, y lo he dicho antes que gane incluso los primeros 3 puntos, por el grupo que le ha tocado, ¿no? Incluso
Yo te diría que Universitario de Deportes, pese a que ninguno de los equipos peruanos juega brillante, Universitario de Deportes todavía creo que tiene muchísimo más opción que Sporting Cristal para pasar a la segunda vuelta, a pesar que, y a pesar que está último, o sea, fácil es decirlo cuando ya falta una fecha, ¿no? Y la U de repente está ya a un punto de clasificar y Sporting Cristal sigue último, no, te lo digo antes por un análisis. Ese análisis es el que vale. Y no lo digo porque me dé la gana, o sea, yo analizo y analizo por qué. Entonces, he analizado por qué lo he escrito, ¿no? Por eso voy, lo he hablado, lo he escrito, y he analizado por qué creo que Universitario de Deportes todavía sigue teniendo chances para clasificar a la siguiente vuelta de la Copa Libertadores, y Sporting Cristal, que lo más probable para mí quede último en el grupo. Y no es porque, ves, que si yo digo eso, ¿qué van a decir? Ah, no, este hincha universitario y no es Sporting Cristal. Y no es así. ¿Te das cuenta? En el 2018, por ejemplo, dije que Universitario de Deportes no le iba a ganar ni un clásico a la Alianza. Y no es por una cuestión de hinchaje, es análisis. Entonces, ¿análisis es qué? Primero ver el grupo. Entonces, al grupo que le ha tocado Universitario de Deportes es el menos complicado de los últimos, no sé, 10 años, 15 años, 20 años de repente. No quiere decir que el grupo sea fácil, porque no hay ningún grupo fácil para los equipos peruanos, ninguno. Pero es menos complicado. ¿No? Tiene un chileno que recién debuta como campeón en una Copa Libertadores, tiene un equipo como Tolima que ya le sacó puntos allá, que juega mal, y el otro Nacional de Uruguay que tiene historia, pero que no es un equipo en estos momentos tampoco que llame mucho la atención. En cambio, el equipo de Sporting Cristal, más allá que Palmeiras, estuvo Sporting Cristal a punto de pronto de hasta de empatar, en Lima, con los equipos brasileños, los equipos peruanos se achican, no le ganan, lamentablemente. Así es la historia. Los equipos peruanos no le ganan a los equipos brasileños acá. Antes solamente con el nombre ya se mueren de miedo los equipos peruanos. Y le toca a un equipo peruano. Y luego, Cerro Porteño, a pesar que perdió acá, Cerro Porteño es bravo. Y yo se lo dije. No, me dijo, no, Cerro Porteño. No, no, ¿ves? Cerro Porteño eh, eh, ha ganado su partido. Entonces, yo creo que Cristal ha tenido mala suerte, porque mala suerte sí es en los sorteos, con un grupo para mí complicado, ¿no? Entonces, ese es un análisis que yo me baso, y que de repente no gusta, que es diferente, ¿no? Pero al final, generalmente, casi el 80% del análisis, yo tengo un libro que se llama Análisis Mundial, en donde ubico cuáles son los factores que determinan un partido de fútbol, algo que no se ve, lo que no se ve en el fútbol. Me he pasado años estudiando eso, tengo un análisis sobre eso, un estudio sobre eso, y gracias a este análisis puedo sacar, digamos, el 80% de mis análisis acertados. Correcto, Ilef. Entonces, en la redacción escrita, ¿qué formato se deberían seguir para un artículo de opinión como el que has dado sobre Sporting Cristal en Copa Libertadores? No, columna, ¿no? Columna, ¿no? Pero cada uno es libre, como te dije, de elegir, ¿no? No, no, ahí yo creo que sería un insolente, ¿no? De pronto a catalogar qué cosa es lo que se tiene que hacer cuando hay personas que tienen muchísimo más experiencia y muchísimo más nombre de pronto, ¿no? Y que son catedráticos y que han estado en el medio muchísimo más años que yo, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, el análisis para mí es, digamos, mi tema principal que generalmente lo publico pues en columnas, ¿no? Claro, Ilef, así es. Entonces, ¿qué criterios debería tener un periodista para seguir difundiendo información y no caer en algún favoritismo o hinchaje? Claro, ¿no? Es el tema que el periodista tiene que tener conocimientos de mucha historia, porque, bueno, por ejemplo, en el programa que tengo del Conseñal, ¿no? Hay muchos que no están de acuerdo en lo que yo digo, como por ejemplo lo que tú me acabas de decir, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, te digo, ¿no? Le robaron el partido a Cusco, me dicen, ¿no? Por entonces, si bien para mí robar es una frase un poco más complicada, ¿no? No, no, es una acusación muy seria, ¿no? Lo que yo sí veo es que es un favoritismo, generalmente a los equipos brasileños, en todo orden, en todo sentido. Pero esto no ocurre solamente con los equipos brasileños. Esto ocurre con Alianza, la U y Cristal en Lima. Esto ocurre con el Real Madrid en la Liga de Campeones.
Y esto ocurre con Brasil, Argentina, Alemania, Italia en los mundiales. Pero coincidentemente, los equipos y países que te he nombrado son los más ganadores. O sea, en Lima, Alianza, la U, Alianza y Cristal son los más ganadores. Y si tú hacemos un análisis de los partidos en la cual decisiones polémicas han favorecido a Alianza, la U y a Cristal, seguramente es superior al resto de los equipos. Igual con el Real Madrid. Real Madrid ha tenido muchísimo favoritismo en decisiones realmente más que polémicas. Pero es el mejor equipo. O sea, es el equipo que más ha ganado. Y lo mismo que Brasil. Brasil, yo te digo, ha habido decisiones en, en los mundiales de Brasil realmente favorables a Brasil, pero escandalosos. Pero es el equipo más ganador, es el equipo históricamente más fuerte. Entonces hay un denominador común. Y para reforzarlo, te doy una estadística que es lo que te digo, que es lo que te digo, que los periodistas tienen que saber mucha historia, manejar mucha historia y estadística para reforzar sus argumentos. En la eliminatoria, desde 1996, en la que juegan todos contra todos, Perú de local, ¿sabes cuántas expulsiones ha tenido? 11, 11 expulsiones de local. De local, Brasil, ¿sabes cuántas expulsiones ha tenido? Una. Pero ¿sabes contra quién? Ya tú me vas a decir, ¿contra quién crees que pudieron expulsar a un brasileño de local? Tú ya sabes quién. Contra un solo país que pueden. A ver, ¿contra qué otro país? ¿Qué otro país es más fuerte? Pues? ¿Contra quién crees? Argentina. El único. O sea, ¿qué infiero esto? Que a Brasil, jugando contra Perú, contra Bolivia, contra Venezuela, no los van a expulsar nunca. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que diga que, que Brasil roba, pero sí hay un denominador común. Y esta estadística, que es contundente o no, me refuerza mis análisis. Entonces, el periodista tiene que analizar, pero tiene que estar, por supuesto, argumentado con historia y con estadística, ¿no? Para poder reforzar sus análisis, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Correcto, queda claro el punto de vista, Islev. Entonces, siguiendo esta línea, ¿cómo se consiguen las primicias sobre este evento deportivo, ¿no? De gran magnitud como es Copa Libertadores para los equipos peruanos, en este caso Sporting Cristal? Ya es complicado hoy, ¿no? Incluso en el medio local conseguir primicias es complicado, porque prácticamente tú tienes que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin, sin herir susceptibilidad? O sea, prácticamente tú tienes que ser casi no, si yo digo sirviente, vamos a herir susceptibilidades, pero es que más o menos es que tú pasas a ser un incondicional. Es decir, si tú quieres tener una primicia de Jefferson Farfán, de Paolo Guerrero, de la selección nacional, de Alianza Lima o de Universitario de Deportes o de Sporting Cristal, tú tienes que ser amigo. Y eso conmigo no va. O sea, si tú eres amigo de un jugador importante que siempre está en cartelera, que siempre está vigente, tú tienes que ser amigo para que él te diga. ¿Por qué? Porque él puede, su primicia la pone en sus redes sociales. Ya no le dice a nadie. No necesito yo entrevistarlo. Y lo mismo pasa con la selección nacional. O sea, tú tendrías que tener a alguien de adentro de la federación para que esa persona te la diga. Porque hoy ya no se puede ir a ver el entrenamiento de una selección, de un equipo. Ya no se puede. Solamente conferencia de prensa para todos. Y todos preguntan y todos la misma respuesta la van a tener todos. Entonces se perdió justamente las primicias que antes teníamos los periodistas simplemente por ir al entrenamiento, por ir no, a la casa de Ario, se ha perdido. Hoy, si no eres amigo y si tú sacas una noticia en contra del club, en contra del jugador, entonces pasas a ser su enemigo y nunca más te vuelve a dar una primicia. Así estamos supeditados hoy los periodistas. ¿Por qué? Porque ellos, si quieren sacar algo, lo hacen en sus redes sociales. Ya ni siquiera necesitan hacer ni siquiera una conferencia de prensa. Lo sacan en sus redes sociales y dicen lo que les da la gana, ¿no? Porque las redes sociales para ellos sirven simplemente como un medio de publicidad, de decir lo que le dé la gana, ¿no? Y ya no tenemos ni siquiera derecho a repreguntar, ¿no? Así ha cambiado el mundo, lamentablemente, para los periodistas.
Sí, entiendo ese cambio no tan favorable, ¿no? Que vendría a ser para el mundo del periodismo. Y siguiendo en esta línea de vendría a ser primicias e información que se pueda recibir de un club, ¿qué tanto puede influir el nivel competitivo, ¿no? El presupuesto de los rivales y el desempeño, en este caso del club peruano, frente a rivales de mayor jerarquía por Copa Libertadores? Mira, esto lo dije y mi amigo que está en el panel conmigo, Silvio Valencia, que lo debes haber escuchado y conocer de repente, Silvio me decía, no tiene nada que ver el presupuesto. Y yo le decía, totalmente al contrario. Hoy el presupuesto de los equipos dicta. A ver, no de repente es concluyente, pero sí determinante aún en en el mayor grado de porcentaje. Y lo tenemos fácilmente. ¿Quién es el equipo que más presupuesto tiene en Perú? Alianza, Cristal y la U. ¿Y quiénes son los que campeonan? Cristal, Alianza y la U. Entonces, está de la mano con ellos. Melgar por ahí también tiene un buen presupuesto y por ahí que pelea. Y eso pasa en Copa Libertadores. ¿Quiénes son en los últimos 5 años los equipos que tienen mejor presupuesto? Los brasileños. Pero tienen unos presupuestos europeos de 200 millones. Flamengo, Palmeiras tienen 200 millones de euros. Entonces me dice, pero sí, pero Boca le puede ganar. Sí, de repente Boca puede ganarle un partido, porque Boca y River tienen presupuesto de 80 y 90 millones de euros. Pero un presupuesto como Sporting Cristal, como Universitario, como Alianza, que no pasan los 16 millones de euros que están en 14 o 15, o sea, es pero complicadísimo eliminarlo. O sea, ¿se da? Sí, se han dado casos, por supuesto, se han dado casos que hemos eliminado. Bueno, Perú no, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Gremio. Alianza eliminó al Gremio, pero Gremio tenía un presupuesto de 52 con 54 millones, o sea, tampoco no era, claro, muchísimo más que Alianza, pero no era de 100 millones, pues. Pero el denominador común es que en los últimos 5 años los equipos brasileños han dominado toda la Copa Libertadores, porque han tenido los presupuestos más grandes. Y es lo mismo que pasa en la Liga de Campeones. ¿Quiénes son? Dime quiénes son los cuatro que han quedado. Atlético de Madrid, tú dices Atlético de Madrid tiene un presupuesto de 800 millones de euros. Bayern de Múnich está cerca de los 1.000. París Saint Germain más de 1.000 millones de euros. Me dejo entender. Y Arsenal también. Está en los 1.000 millones de euros. Entonces, siendo otros, o sea, no, pero si el Paris Saint-Germain tiene mejor presupuesto que el Bayern de Múnich. Sí, pues, pero en esa escala, pues, por unos millones, no. O sea, además que sube y baja cuando tú campeonas y no, porque te revaloras, ¿no? Entonces, es mínimo, pues, o sea, es mínimo. O sea, sí le puedes, claro, cualquiera se puede ganar porque son mínimos, ¿no? Pero la gran mayoría de los presupuestos hoy hace a los equipos que puedan campeonar, ¿no? Y es lo que pasa, no solamente a nivel del fútbol peruano, sino al fútbol sudamericano. No le podemos ganar a los brasileños, porque son selecciones sudamericanas. Los brasileños tienen los mejores jugadores de Sudamérica y con los mejores de Sudamérica hacen un equipazo, pues, ¿no? Por ahí que de repente a algo le pueden ganar, ¿no? Pero a alguien le puede ganar, pero eso sería pues las excepciones, ¿no? Pero lo general es que, por eso te digo que en más de 90% el presupuesto rige quién es el que campeona, ¿no? Y en ese sentido Cristal está muy atrasado. Pues no, no solamente Cristal, ¿no? El fútbol peruano, ¿no? Antes Cristal tenía los mejores presupuestos en el fútbol peruano. Hoy eso ha cambiado. Ok, y ahora enfocándonos en el lado sobre géneros periodísticos y cobertura, ¿cómo consideras que ha facilitado el uso de los géneros periodísticos en la difusión de información deportiva y Copa Libertadores? ¿Cómo? Perdón, discúlpeme. El uso de los géneros periodísticos, ¿no? El género informativo, el género interpretativo, el Sí, género... sí. Sí. Mira, cambió. Generalmente el género periodístico que más se usaba en el deporte, en los partidos de fútbol, era la crónica. O sea, tú hacías una crónica, el partido empezó, no, llegó el gol a tal minuto, hicieron los cambios, empataron el partido, etcétera, etcétera. Una crónica. ¿Ok? Cronológicamente cómo iba el partido. Claro, que con todas las reglas del periodismo, al comienzo tenías que poner el resultado, ¿no? El lead y luego hacías la crónica. Esto ha cambiado totalmente. Si tú ves hoy los medios impresos, no cuentan crónica, nadie te cuenta el partido.
Nadie te cuenta te cuentan escenas del partido. No, estuvo bien el golazo el otro se dedicó. También a mí me llamaba muchísimo la atención esto, el Trome, creo que fue el primero que hacía esto acá en el Perú, y me llamaba muchísimo la atención. Y no había crónica, y si no había crónicas, no hay análisis. Yo todavía hacía mis crónicas con análisis, ¿no? Entonces cambió el sistema. ¿Por qué cambió el sistema? ¿Para qué cambió el sistema? Cambió el sistema para aumentar el volumen ofensivo, para disminuir, para tirarse etcétera, etcétera. Entonces yo todavía, antiguo, sigo haciendo mis crónicas en base a análisis, pero, como te digo, esto es el que hago, esto soy yo, porque generalmente hoy ya no se utilizan las crónicas y se utilizan simplemente como botones, ¿no? Como publicaciones para resaltar algo, pero que no te explican, ¿no? Simplemente, ¿no? Fue así, se alegró por el gol, lo celebró de esta manera, el entrenador estaba preocupado, o sea, unas cosas muy pequeñas, diversas. ¿Por qué? Porque también, ¿no? Igual, hay estudios en que el peruano no lee mucho, entonces es mucho más que solamente lee el titular el entretítulo, ¿no? La bajada, la subida y eso. Pero en medios digitales ha cambiado mucho también, porque en los medios digitales cuando te cuentan un partido, cuando te cuentan algo, no te ponen el lead. Ya no existe el lead en los medios digitales, porque te hacen primero tres párrafos que te dan vueltas para no, usted quiere saber por quién votó Donald Trump. Entonces, te empiezan a contar Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos, y entonces estaba usando un chaleco, y tres párrafos, y recién por el medio, o casi terminando, recién te cuentan por quién votó Donald Trump. ¿Por qué hacen esto? Porque en los medios digitales sí hay un conteo sobre el tiempo que te demoras en leer la nota. Entonces, si te ponen al comienzo la nota, todo el lead, como hacen en los periódicos, entonces solamente tú lees el lead y ya no lees más. Entonces, lo que hacen los medios digitales es todo lo contrario. ¿Para qué? Para que te quedes hasta el final leyendo la nota y eso da, como te decía, el logaritmo, ¿no? Para que sigan subiendo, para que siga saliendo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el mundo digital le ha cambiado muchísimo, muchísimo a lo que es el mundo del periodismo impreso, ¿no? Correcto, Gleb. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la cobertura periodística que se le da a Sporting Cristal en Copa Libertadores? Eh, Incluso mira, siempre Alianza y Universitario, Universitario y Alianza van a tener las mejores, digamos, las mejores coberturas, ¿no? Cristal, digamos, es el tercer importante, que generalmente ha estado bien en el fútbol peruano, y cuando ha estado bien en el fútbol peruano, se le ha dado casi el mismo nivel a Sporting Cristal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta en el mismo, la misma radio también, ¿no? En cuanto a cuando juega la U y cuando juega Alianza, hay mucho más cobertura, hay mucho más gente que hace el partido entre Cristal, entre Alianza y la U, ¿no? En Cristal también posiblemente por el momento que está pasando a mitad de tabla, se le está quitando un poco de prioridad, ¿no? A Sporting Cristal, no en las coberturas, ¿no? Eh, pero bueno, la cobertura generalmente siempre es, en el caso de por ejemplo, es que como te digo, el mundo, en el periodismo impreso cambió muchísimo. En el caso cuando jugaba un clásico, o cuando jugaba Cristal y Universitario, o Alianza, o Sporting Cristal, con Sporting Cristal, esos tres partidos, iba un redactor, iban dos que iban a ir a la conferencia de prensa, iban dos fotógrafos. O sea, había una cobertura muchísimo mayor, de repente de cuatro o cinco personas de un medio impreso que iba a cubrir el partido. Hoy, hoy lo ves por la televisión, ni siquiera lo vas al estadio, porque pierdes tiempo. ¿Te das cuenta? O salvo que vayas al estadio, también en tu laptop hagas la nota, que también en algún comienzo se hacía, pero ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario, o sea, incluso el periodista puede verlo en su casa, el partido, y escribe y se lo manda al periódico, ¿no? Incluso al medio digital también, ¿no? Entonces la cobertura es,
es muy pobre, siempre en el Perú ha sido muy pobre. Yo recuerdo que en un partido eliminatorio de Perú-Ecuador, en una radio, ni siquiera muy conocida de Ecuador, llegaron 10 personas, y te estoy hablando ya a comienzo del siglo. Hoy, el canal, por ejemplo, el canal que tiene, el que tiene los derechos del fútbol peruano, solo manda un reportero. Todos se quedan en el estudio. Y cuando juegan en provincia, ¿no? Mandan un reportero, nadie va. Nosotros, cuando yo empecé el periodismo, viajaba todas las semanas viajaba a provincia, porque a uno le tocaba la U, al otro Alianza, al otro Cristal, y viajábamos a provincia, todas las semanas. Yo estoy hablando del año 94, 95, 96, todas las semanas viajábamos. Una cosa espectacular. Esto se ha perdido, ¿no? Ahora no se viaja, viaja posiblemente el jefe, ¿no? Hubo una gran cobertura en la radio, por ejemplo, cuando hubo el Mundial de 2018. Yo creo que mucha gente viajó, pero mucha gente viajó, Renato, con su plata. Pues, es la realidad. O sea, no creas que el medio fue el que mandó. O sea, el medio mandó de repente a uno, dos, ¿no? Tres personas, pero muchos viajaron con su plata a Rusia, de un medio de comunicación. Claro, porque era la gran oportunidad, que Perú no estaba en los mundiales y a ver, ¿no? Pero no, las coberturas son realmente bastante pobres, no solamente de Cristal, sino, como te digo, en general, ¿no? Difícilmente, por ejemplo, yo deduzco que difícilmente que la radio, por ejemplo, vaya a mandar a alguien que vaya a cubrir Sporting Cristal en sus partidos que va a tener contra Colombia y contra Paraguay, ¿no? Que le van a restar dos allá. Yo difícilmente auguro eso. No es algo que Sporting Cristal esté al borde de la clasificación, posiblemente, ¿no? Todavía creo que para la U seguramente pueden mandar. De repente, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque primero va a jugar acá. Si le gana Nacional, seguramente sí van a mandar al extranjero. Pero si no gana seguramente Nacional, seguramente no van a mandar a nadie al extranjero. Entonces, así se han reducido las coberturas. Las coberturas se han reducido a verlos por televisión. Entonces, Islev, retomando la pregunta sobre la intencionalidad y la redacción en el diario impreso, según el criterio del diario, las reglas la línea editorial que pueda tener cada uno, ¿quién o quiénes aprueban dicha información antes de ser publicadas? El editor, ¿no? El editor. Bueno, la línea, digamos, de mando era un redactor, el jefe de sección. El jefe de sección me ha tocado a mí varias veces decirle que esto no va, porque he visto que, por ejemplo, han metido casi como publicidad, ¿no? Entonces era una publicidad encubierta, no por una cuestión de que esto esté mal, que estás hablando mal de este país o de este equipo, no, para nada, eso es libertad total del redactor. Cuando he participado ha sido básicamente por una cuestión de que he visto publicidad encubierta, ¿no? Y eso me sanciona a mí también. Entonces, después yo se lo entrego al jefe de redacción y el jefe de redacción al editor, va por el corrector y sale publicada, ¿no? Digamos que esa era la línea, ¿no? Hoy se ha perdido mucho, incluso ya no hay correctores, ya los correctores no trabajan en los diarios porque, como te digo, ya cada uno, el redactor es el que tiene que hacer su nota limpia y pasa directamente. Entonces se ha perdido todos esos filtros con la tecnología y para ahorrar presupuesto, seguramente, como motivo de personal, porque los periódicos no se venden, ¿no? Entonces, cada vez menos es los redactores que puedan estar en un medio de comunicación en general, ¿no? El público, o sea, los trabajadores que puedan estar en un medio de comunicación escrita cada vez son menos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de información poder difundir en los medios periodísticos? De acuerdo a la línea política, como te digo, eso pasa mucho más en la política, ¿no? En la línea política, ¿no? Por ejemplo, en el diario.
Yo también he sido jefe de internacionales. Entonces, y, bueno, digamos que tenía yo una idea y que no le desagradaba al dueño del periódico, ¿no? Yo tuve una entrevista con él, el dueño del periódico me dio esa confianza de no solamente ser editor de deportes, sino editor de internacionales, y cuando comencé a presentar la página, le agradó mucho, ¿no? Porque él también tenía, digamos, esa línea, ¿no? Que es una línea de no hacer propaganda, ¿no? O sea, de contar las dos versiones, ¿no? Que es como tiene que ser un periodista, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? En estos momentos, Estados Unidos bombardea a Irán y muchos de los medios de comunicación maquillan las noticias por decir, no, Estados Unidos va a liberar Irán, por decírtelo. Pero no, realmente no ponen atención a lo que realmente está sucediendo, que es un bombardeo a un país soberano. O sea, no, eso, más allá de que Maduro puedan caer mal o nos pueda caer bien, Estados Unidos pues rompe todo, viola todo el derecho internacional al bombardear Venezuela. Entonces, o sea, el que esté de acuerdo es básicamente por una cuestión ya de gusto, pero como sentido periodístico, y como lo escuché, por ejemplo, incluso a Federico Salazar, esa misma, al día siguiente, después del bombardeo, Federico Salazar dijo, ¿no? Sí, pero tampoco no se puede, pues, ir a un país, bombardear y tomar a cualquier persona, eso, no, indudablemente. Pero muchos se alegraron, no, sí, no, tomaron a Maduro, qué bien, Entonces, eso, ni hablar, o sea, eso no tiene ningún asidero. Eso ya es una cuestión de gusto. El hecho es que Estados Unidos va a bombardear un país soberano y eso podría sucedernos a nosotros. O sea, creo que cualquier persona que sabe de derecho internacional tiene que condenarlo, más allá si nos cae bien Estados Unidos o no nos cae bien. Pero a eso me refiero. Entonces, eso pasa en las líneas editoriales, en las líneas de los periódicos, ¿no? Seguramente que si yo estoy en un diario, no vamos a decir el nombre, y digo, ¿no? Condeno el bombardeo a Venezuela y ellos están en contra de Venezuela, seguramente me van a impedir decirlo, ¿no? O como ha pasado actualmente en muchos medios de comunicación europea, en la cual les prohíben hablar mal de Israel, ¿no? Israel puede ser un país maravilloso, todo lo que quieras, pero en estos momentos, pues, está rompiendo todo el derecho internacional. Ha bombardeado, pues, a 5 países vecinos y nadie le puede decir nada. ¿Por qué tiene la protección de Estados Unidos? Entonces, ahí sí, seguramente pueden haber muchos periodistas que no estén de acuerdo y la línea editorial del medio no sea esa, ahí sí pueden haber muchos desacuerdos, incluso hasta pérdida de trabajo, ¿no? Como ha habido, ¿no? Pérdida de trabajo por las elecciones, me acuerdo de las elecciones pasadas, ¿no? También hubo pérdida de trabajo por las elecciones pasadas, donde la línea editorial del diario, del medio, era favorecer a un candidato, tú decías una noticia, no favoreciendo al otro, sino una noticia por lo menos neutral, imparcial o algo que había sucedido en contra del candidato que prefería el medio y te votaban del medio. Entonces, no hay una independencia. El periodista no tiene una independencia, ¿no? La verdad es eso, ¿no? Y por eso es que los medios digitales, si tú eres dueño de tu propio canal digital, puedes decir lo que te dé la gana. Yo creo que a veces se exagera demasiado a mi gusto, pero es una opción de los medios digitales que han tenido sobre los medios tradicionales, que muchas veces pues nos implantan en la línea editorial a la que muchas veces, y que he visto, uno no está de acuerdo. Ok, y entonces estas publicaciones, ¿qué tanta se puede decir la influencia que existe en los lectores, ¿no? En el público que leen el diario? Ah, bueno, en el caso del tema deportivo, por ejemplo, eh, los diarios
y hasta ahora eso todavía se da, suelen resaltar, por ejemplo, ¿no? Eh, el triunfo, a ver, ¿qué triunfo? El triunfo de Cristal, el triunfo de Cristal con Cerro Porteño, ¿no? Entonces, sacó la cara por el Perú y los titulares de ese triunfo se van a ensalzar. Y no está mal, por supuesto, porque un equipo peruano difícilmente a veces le gana en Copa Libertadores a un equipo extranjero. Y no está mal. Pero si nosotros analizamos la realidad, cómo fue el partido, el primer tiempo estaba parejo hasta la expulsión. Luego de la expulsión, Cerro Porteño no existe porque se tira para atrás. Y solamente es un partido de ataque y defensa. Y en un partido de ataque y defensa, en algún momento tienes que hacerle gol, tal como hizo Sporting Cristal. Eso significaba que Sporting Cristal haya jugado bien, ya tenga un equipo que estemos. No, ¿te das cuenta? No. Y te lo voy a decir y con este ejemplo mayúscula. Alianza lo ha derrotado. El partido, Cristal, por ejemplo, el partido con UTC, ganó Cristal. Nosotros lo dijimos. Muy bien, y Cristal no había jugado mal, pero en el primer tiempo UTC desperdició clarísimas ocasiones de gol, pero clarísimas. Pudo remontarle el partido de Sporting Cristal. Entonces yo le dije al público, en el canal digital, ojo, que podría ser un engaño ese triunfo de Cristal. No, porque ya el nuevo entrenador ha hecho 4-4-2 y ya puso las cosas en su sitio. Y yo le dije a todos los que estaban hablando, cuidado, para mí podría ser un engaño ese triunfo de Sporting Cristal, porque UTC desperdició muchísimas ocasiones de gol. Y mira lo que le pasa en Piura. ¿Te das cuenta? Y ahorita te lo estoy diciendo, y ahorita te lo voy a decir. Y lo de Alianza, lo mismo. Le ganó un equipo que no marcó. Y hoy en el fútbol peruano, en el fútbol mundial, un equipo que no marca cae por goleada. Exactamente igual. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué? ¿Y en qué me baso? No, ¿cómo? El rodillo negro de nuevo volvió. ¿Y cómo me baso? De que un equipo medianamente competitivo en el fútbol local, como Universitario, juega con Alianza y Universitario le gana. Jugando mal la U. Jugando mal la U. O sea, yo le dije, la U, incluso con Tolima, en los cambios, la U, o sea, los que ingresaron, un desastre, Silveira, eh, la Garay, ¿no? Un desastre. Gazama, ¿no? Un desastre, un desastre. Pero la U empató en Tolima, uy, y la U le ganó a la Alianza en Lima, uy, no se engañen, ¿no? Entonces, te das cuenta, ese es un análisis, yo no pienso como hincha. Y por eso que los hinchas a veces me odian, porque yo les digo las cosas como creo, pero al final generalmente sale, ¿no? Al final jalen. Eh, entra por ejemplo, este chico Conde de Sporting Cristal entró con 17 años. Muy bien que haya entrado este chico Conde con 17 años al partido contra Palmeiras. Pésimo. Si no hizo nada. Y la única referencia en donde pudo haber anotado la desperdició frente al arco. No, señor, no se engañen. Por meter a un chico de 17 años, no es que quiere decir que ya la rompió. Porque si yo tuviera referencia de Conde de 17 años, que fue el mejor jugador del sudamericano, sub-17, sub-15, goleador en un sudamericano, Entonces, ¿pero quién es Conde? Claro, en la reserva de Sporting Cristal, en los juveniles de Sporting Cristal, pero ya lo vimos a Manuel del Castro también, que no es un mal jugador, pero que le ha costado 2 años, 3 años, le está costando para recién estar más o menos. Entonces, no se trata tampoco de meter a jóvenes, no, sí, sí, ya, ya. No, mentira. ¿Y porque es joven no podemos atacarlo? O no podemos hablar mal de él, perdón. No. Para mí fue un tremendo error haberlo puesto a Conde en ese partido contra Palmeiras. Tremendo error. No hizo nada. Fue un hombre menos. Entonces, pero si tú dices eso, a los hinchas no les gusta. ¿Te das cuenta? Cuando salió Malor en Castro, lo dije. No pasa nada. Es un engaño. Está creciendo recién está creciendo. Pero que un crack. Yo lo vi en la reserva. Y en la reserva de Sporting Cristal la rompía. En la reserva era
La rompía McLaren Castro en la reserva y por eso que sube, creyendo que iba a ser. Pero es muy diferente. No es cuando la tienen que romper no es en el campeonato de reservas peruano, es en el campeonato sudamericano. Y Perú ya ha jugado sub-17, sub-20. En esta última sub-17, ¿tú crees que hay un jugador que la rompió en el fútbol peruano? Ninguno, ninguno. Entonces, no nos engañemos, pues meter a alguien jugando. No, no, no. Al otro, y así hablan, que hablan de Cari también en Alianza. Cari, 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 Cari. Queremos inventar gente que por poner los jóvenes huya. Y no es así, ¿no? Correcto, Ilev. Entonces, volviendo a los medios tradicionales, ¿cómo este logra posicionar una campaña de un club peruano en Copa Libertadores, ¿no? Volviéndole como tal vez un tema principal en la conversación o la agenda mediática a través de la profundidad de sus notas. Claro, mira, actualmente nada, porque la U, Alianza, Cristal, no hacen nada en la Copa Libertadores. Entonces, para hacer una campaña, una buena campaña en Copa Libertadores, yo recuerdo a Sporting Cristal en el 97, en esa campaña donde llega su campeón, llega un momento en que todo el Perú estaba pendiente de Sporting Cristal. Entonces, todos los medios estábamos pendientes de Sporting Cristal. Pero ¿qué campaña puede haber? Si en la primera de Bastos la U ha sido, después de cuántos años ha pasado a la siguiente fase de una Copa Libertadores? Imagínate, después de cuántos años un equipo peruano ha pasado a la siguiente fase. No, no, hoy, o sea, no, no, campaña, o sea, algo diferente de los equipos peruanos en Copa Libertadores. No, nadie hace eso, ¿no? O sea, no, no hay ese entusiasmo, ¿no? Ni siquiera creo que ya, incluso por la Copa América, ¿no? También ya se ha perdido. Antes había, uff, no te imaginas, ¿no? Cualquier cantidad de entusiasmo, ¿no? A mí me mandaban de viaje en Copa Libertadores, ¿no? No, ahora, no, 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 y no merita, pues, porque los equipos peruanos están quedando siempre en los últimos lugares. Como te digo, imagínate, la U ha quedado segundo en un grupo y es noticia, ¿no? Que la U haya quedado después de tantos años segundo, que pasó a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es noticia, cuando la noticia tendría que ser pues que lleguemos a la final, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Así que no, la cobertura no hay nada especial en la cobertura hoy. Correcto, sí tiene mucha, ¿no? Mucho compatibilidad el resultado de los equipos peruanos a través de la Copa Libertadores. Sí. Entonces, como siguiente pregunta, ¿cómo consideras la importancia que se le da, ¿no? a este torneo, ya sea por más que todo por la importancia social acá en Perú o por el mismo hecho de ser la Copa Libertadores? No, o sea, se ha ido perdiendo, ¿no? El entusiasmo, como te digo, se ha ido perdiendo, es algo lógico, ¿no? O sea, cuando yo empecé a ver fútbol, y eso que yo no vi, digamos, los 60, los finales de los 60 y comienzos de los 70 no lo vi, pero si tú revisas la historia, Cristal, Alianza y Universitario le han ganado equipos argentinos en su propia cancha. Al comienzo de terminando los 60, Cristal, la U, Alianza le han ganado a los equipos argentinos en su propia cancha le han ganado. Entonces, ¿cómo no iba a haber un entusiasmo? ¿No? O sea, la U quedó finalista en el 72. La U lo ha goleado bueno, cuando los equipos uruguayos, ¿no? Lo goleó al Nacional 3-0. Le ha ganado el Peñarol en su propia cancha. En Uruguay, cuando Peñarol y Nacional eran, ¿no? tremendos, ¿no? Siempre estaban en la final de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, Alianza ha llegado dos veces, llegó a pasar la siguiente fase de la Copa Libertadores, quedó sexto dos veces, ¿no? Jugando estos triangulares, ¿no? Para semifinales, que le dicen semifinales, pero no eran semifinales en realidad, porque eran tres equipos, no dos, pero dos veces quedó Alianza ahí, ¿no? Entonces, este, había mucho más entusiasmo, había mucho más cobertura, ¿no? Seguramente, ¿no? La gente, a pesar que, imagínate, no teníamos tantos medios, pero para los equipos peruanos, participar en Copa Libertadores era algo extraordinario. Y yo te digo que eso debe haber quedado hasta comienzos de los 2000, ¿no? Hasta comienzos de los 2000. Pero después ya los equipos peruanos han ido bajando.
Cristal en el 97 hizo muy buena campaña, quedó segundo. Este, y después de eso no ha habido algo, ¿no? Cuando era Garcilaso, creo, ¿no? Llegó a cuartos también, si no me equivoco. Pero no, la verdad es que es muy poco, ¿no? Muy pobre lo que ha hecho Perú y después en Copa Libertadores. Ya te dije que eh, que, que la ley Bosman, entre comillas, ¿no? Que hizo millonarios a los equipos europeos, que también ahora ha hecho millonarios a los equipos brasileños sin ser ley de Bosman, pero contrata a los mejores jugadores acá sudamericanos y hace super equipos. Parecería que no, o sea, no solamente para Perú, el torneo de la Copa Libertadores es un torneo parece prohibido, sino para el resto, ¿no? De los equipos chicos de Sudamérica, ¿no? Quizás solo Argentina, y quizás Uruguay, no sé, pero Uruguay tampoco no tiene, bueno, Español y Nacional tienen buenos presupuestos, pero ahí también, ¿no? Y de repente algún equipo, no sé, tradicional como quién, o Colombia, Paraguay, ¿no? Pero parecería, como te digo, que están lejos de los brasileños, ¿no? Entonces, todo eso creo que ha inducido a perder el entusiasmo de antes, cuando se jugaba una Copa Libertadores, ¿no? Ahora los peruanos participan en una Copa Libertadores para no quedar últimos, digamos, ¿no? Para no ser ridículo, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y a buena hora si alguien clasifica a la siguiente fase, ¿no? Y como yo, por ejemplo, estaba ahí en el canal y alguien me decía, no, pero Cristal va a la Sudamericana. Y me ponía a pensar, ¿no? Imagínate. O sea, el premio Consuelo. Ahora nos contentamos con el premio Consuelo. Que vayan a la Sudamericana. Es un horror pensar así. ¿Qué Sudamericana? Alianza, no, clasificó a la Copa Sudamericana. Clasificó a la Copa Sudamericana. Descendió. Si estaba en la Copa Libertadores y ahora está en la Copa Sudamericana, descendió. ¿Cuál clasificó a la Copa Sudamericana? ¿Te das cuenta? O sea, la verdad es que, y nos contentamos con muy poco, ¿no? Con muy poco. Los medios se contentan con muy poco y eso es una realidad que viene pues de los malos resultados del galope peruano, ¿no? Correcto, William Moscoso. Y ya para ir cerrando la entrevista, como última pregunta para hacerte es, ¿qué tan importante consideras tú que es el estudio entre géneros periodísticos y cobertura? Sí, mira, ha sido siempre importante. Lo que pasa es que el periodismo ha cambiado, como yo te decía, ya te dije algunas cosas del periodismo digital, ¿no? Entonces el periodismo ha cambiado, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser flexibles en ese sentido, ¿no? Eh, yo he enseñado géneros periodísticos, he enseñado entrevista, crónica, todo un curso de crónica, todo un curso de entrevista, todo un curso de género de opinión, todo un curso de investigación periodística. Ahora ya no hay cursos así. Ahora te resumen todo periodismo. Ahora es comunicación audio digital. Y dentro de esa comunicación audio digital está el periodismo. Entonces, ¿cómo voy a enseñar ya ya los que tengo que enseñar es resumen, ya no un curso? Entonces, cada uno tenemos que adaptarnos. Yo todavía sigo siendo un periodista antiguo, que seguramente me encantaría seguir enseñando entrevistas, crónicas, reportajes, informes, investigación, pero todo eso se ha reducido a simplemente escribir, a escribir y los géneros periodísticos testimonios, los testimonios son espectaculares, ¿no? Todo está ahí, pero cada vez se utilizan menos. Esa es la diferencia, ¿no? Cada vez los medios digitales se utilizan menos los géneros periodísticos y todo lo envuelven en uno solo, ¿no? En donde puede ser parte de entrevista, parte de lo que ellos piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ha perdido muchísimo, ¿no? No es hoy pensar en que los alumnos que salgan a los medios, que estén en el mercado próximamente, eh, establezcan los géneros periodísticos como una línea de trabajo que debería de serla,
pero sería mentira si te digo, ¿no? Hoy cada uno escribe a su voluntad, como mejor prefiere. Este, cada vez las entrevistas son menos, van desapareciendo, porque ya es difícil entrevistar en el medio, ¿no? Como te digo, si tú quieres sacarle algo a alguien, esa persona solamente te pone en sus redes sociales lo que quiere decir. Entonces cada vez las entrevistas se han ido reduciendo y lo único que nos queda es, como te dije, la opinión. Y en ese sentido todavía los medios digitales o cualquiera, ¿no? No podemos copiar, porque mucho es copy pega, copy pega, copy pega. Hoy se utiliza muchísimo eso. No, una noticia de la U, copy pega, simplemente la volteas. Entonces, pero en la opinión no puedes hacer eso. Entonces, lo que nos queda, los periodistas, es la opinión y hay que defenderla a capa y espada. Muy bien, Iles Moscoso, muchas gracias por brindarnos esta entrevista, por contarnos tus experiencias, ¿no? Y un poco de historia sobre lo que es el deporte, cómo se veía esta competencia internacional en Copa Libertadores y los clubes peruanos cómo han sabido afrontar este torneo internacional de la mejor manera. Agradezco por tu tiempo y, bueno, unas palabras finales que quieras mencionar, Iles. No, gracias a ti, hermano, y ojalá que, bueno, que el periodismo, que ha sido mi pasión es el periodismo más que el fútbol. O sea, mucha gente puede creer, ¿no? Que el que hace periodismo deportivo, la pasión es el fútbol. No, mi pasión es el periodismo. El periodismo ha sido mi pasión. Yo lamento que el periodismo hoy esté de capa caída, que se haya perdido muchísimos valores, muchísimo de lo que se enseñaba en la universidad, ¿no? Yo he tratado también no solamente de enseñar la línea periodística, sino valores para el ser humano, ¿no? Y se ha perdido mucho eso, ¿no? Se ha perdido muchísimo eso lamento, pero lo que sí me alegra es que la gente, los jóvenes que quieran estudiar periodismo, lo hagan académicamente y no lo hagan simplemente, y que no hagan simplemente porque, me gustó lo que dice, yo también hago. No, tú puedes hablar lo que quieras en el medio, pero para ser periodista se estudia, no se hace en la calle, o sea, no se hace mirando simplemente, no, 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 no. El periodismo se estudia, porque tiene que darte las pautas necesarias para no cometer errores, que tantos errores se cometen en todos estos llamados streaming. Gracias. Muchas gracias, Iles Moscoso. Damos fin a la entrevista.